Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta parte del simposio de sangrado de tubo digestivo. Está con nosotros la doctora Angélica Hortensia González Muñoz, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en cirugía general en el Hospital de Especialidades del Centro Mexicano Nacional Siglo XXI, perdón, este, y tiene un curso de posgrado y alta especialidad en cirugía endoscópica en el Hospital General, el doctor Manuel Gea González, curso de formación de profesores de medicina, y también está el doctor Rodolfo Cano Jiménez. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. ¿Sí? Para fines de… Claro. Muchísimas Claro. Eh, Si quieres le continúo. sí, Sí. con gusto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presentes en este simposio de sangrado de tubo digestivo. Agradecemos mucho a los organizadores del evento, a la doctora Scarlett como coordinadora académica de este magno evento, a la doctora Lilia Cota a través de la Academia Esculap y desde luego a mis expertos que están aquí presentes, todos ellos con una larga, ¿verdad?, y muy fructífera carrera profesional en donde en obvio de tiempo y para dar más tiempo a las cuestiones de tipo académica, no menosprecio toda esta carrera que tienen, pero vamos a lo interesante de todo esto. Eh, Para que esto pueda funcionar, es necesario que tengan listo su teléfono celular para que puedan tomar este código QR y podamos tener una participación activa en este simposio. Bien, esta es la agenda que vamos a tener. Es una introducción a la metodología y les comento que vamos a ver estos 5 puntos en donde el punto número 2 es calentando motores. Vamos a hacer unas preguntas, son muy sencillas, pero nos van a permitir sondear y hablar todos el mismo idioma para que podamos comprendernos en este simposio. La presentación y análisis de casos clínicos, hemos elegido 4 casos clínicos que espero los podamos resolver y si no, pues vamos a tratar de agotar lo más que se pueda en esto. Les pido nuevamente su participación. Entonces, en estos casos clínicos vamos a tener, repito, la lectura del caso clínico, unas preguntas exprofeso de esto y después los comentarios de cada uno de nuestros expertos. Esto nos va a llevar a la presentación, análisis y discusión y las conclusiones. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este simposio? En primer lugar, es para nosotros muy importante el que podamos discutir estos aspectos generales del sangrado de tubo digestivo a los que se enfrenta el médico general de primer contacto. Vayan ustedes pensando cuáles son esas dificultades o problemas que han tenido ustedes. Desde luego, orientar el razonamiento clínico hacia una toma de decisiones para el diagnóstico correcto y desde luego un tratamiento oportuno y prevenir las complicaciones que se derivan de este tipo de problemas. Empezamos con efectivamente ya la introducción. ¿Quién no recuerda en nuestra formación como estudiantes, como residentes, cuando nos llegaba un paciente, ¿verdad?, con sangrado de tubo digestivo en donde era un verdadero reto, ¿verdad?, diagnóstico y de tratamiento, en donde nos ponían las coronarias, ¿verdad?, a sufrir porque había desenlaces verdaderamente importantes y fatales. A mí me tocaron varios en la residencia, así es de que siempre que recuerdo eso, la verdad, pues había también situaciones muy, desenlaces buenos para el paciente, pero también los teníamos al contrario. El sangrado de tubo digestivo, pues, es un verdadero reto. Representa, según las estadísticas, más del 50% de las hospitalizaciones y la verdad, esto conlleva también a una erogación de dinero muy importante.
Lo podemos dividir en sangrado de tubo digestivo alto y bajo, y la referencia anatómica es el ángulo de Traes. Todo lo que está por arriba del ángulo de Traes lo vamos a llamar como sangrado de tubo digestivo alto, y por abajo de obviamente, el sangrado de tubo digestivo bajo. Así también lo podemos dividir el alto en varicial y no varicial. Entonces, con esta situación que pone en peligro la vida del paciente, pues vale la pena recordar algunas cosas. ¿Listos sus celulares? Muy bien. Tómenlo, por favor. Ya no lo suelten, pónganse listos y empezamos. La población de mayor riesgo para presentar sangrado de tubo digestivo se encuentra entre a la 1, a las 2, a las 3, listo. Dicen ustedes que entre 55 y 65. La respuesta correcta es, ¿qué opinan, doctores? La respuesta correcta es mayor de 65. Entre mayor edad tenemos factores de riesgo que nos condicionan esto. Más adelante lo vamos a poder corroborar. Número 2. De un 100%, ¿qué porcentaje de las opciones que consideres es el dato de mayor interés en un paciente con sangrado de tubo digestivo? Es decir, elijan cuál es de ese 100%, cuál es el más importante para ustedes. Muy bien. Comentan que la ingesta de AINES y anticoagulantes es la que ahorita se está llevando las palmas, eventos previos de sangrado e infección por Helicobacter pylori. Las estadísticas de nuestra población mencionan que estos tres situaciones que estamos presentando aquí son importantes, las tres son importantes. Quizá por ahí una más que otra, pero esto es importante que ustedes tengan esa percepción de los AINES, pero esta es una pregunta que no tiene una respuesta absoluta. En realidad, las tres situaciones son para considerar. ¿Algún comentario, doctores, al respecto? Sí, pues entre las causas más frecuentes de sangrado de tubo digestivo alto ya sabemos que es la infección por Helicobacter pylori y el consumo de AINES. Hay otros factores como el uso de anticoagulantes, la edad avanzada, si tuvieron otros eventos de sangrado, enfermedad renal. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, pero prácticamente el 70-80% lo podemos englobar con infección por Helicobacter pylori y AINES. Muchas gracias, doctor. Va la tercera. Es la presencia de sangre roja rutilante en las evacuaciones.
¿Qué hice, Marco? La hice. Ok. La respuesta correcta es recto ragio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nos vamos a ir un poquito más rápido. ¿Le doy cuánto? Ah, ok, perfecto. Sí, es lo que no quiero esperar tanto. No, pero espérate. Ahí le doy. Se le llama así a las heces pastosas fétidas con sangre mezclada con heces fecales. Nos estamos refiriendo a y aquí le doy. Melena, hematoquesia, hematemesis. La respuesta correcta es hematoquesia. ¿Sí? Entonces, para que vean, son preguntas sencillas, pero esto nos permite que hablemos el mismo idioma. La hematoquesia se caracteriza por sangre mezclada con heces fecales. Es la presencia de vómito en sangre, de vómito de sangre rutilante, roja y fresca. Muy bien. La pregunta correcta justamente es la B. Bien, entonces ahorita vamos a discutir, ¿verdad? Un caso, después de haber hecho calentando motores, pues vamos a discutir un caso, el primer caso clínico. Caso clínico número 1, 55 años, con alcoholismo intenso, acude al servicio de urgencias, vomitó en 4 ocasiones de 250 cc en pozo de café en las últimas 24 horas, tiene inquietud progresiva, desorientación en tiempo, espacio y persona, temblor fino en extremidades superiores e inferiores. Sus signos vitales son 36.8 grados centígrados, tensión arterial de 170, 18 respiraciones por minuto, 100 latidos por minuto, confuso, con ictericia leve subconjuntival, hipotonía de globos oculares, mucosa oral mal hidratada, campos pulmonares normales. El abdomen con red venosa colateral visible y matidez generalizada, no se pudo precisar las megalias o tumoraciones, tacto rectal con hemorroides no sangrantes y heces de color rojo negruzco. La hemoglobina es de 12 grados, tiene 12 gramos, un hematocrito de 45. Sus celulares, por favor. Pregunta: ¿cuáles son los diagnósticos de inicio? Es una gastritis hemorragia y delirium tremens, insuficiencia hepática y úlcera péptica sangrante, insuficiencia hepática y posible erosión de varices esofágicas.
Muy bien. Insuficiencia hepática y probable erosión de varices esofágicas. Doctores, ¿están de acuerdo con el diagnóstico? Efectivamente, es un paciente ya que tiene una edad de 55 años y lo importante es que tiene un alcoholismo previo, intenso, y tiene datos francos de una insuficiencia hepática. Entonces, el paciente y tiene un cuadro agudo, está sangrando de forma aguda, pero con un padecimiento crónico. Y dado el antecedente, lo más importante es que tiene una insuficiencia hepática, tiene varios ya signos y síntomas como tal, y evidentemente es muy probable que lo más frecuente es que esté sangrando por varices esofágicas. Doctora, ¿alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces, recordemos que los pacientes con insuficiencia hepática, un 50% de ellos, pues perdón, con cirrosis, un 50% de ellos va a desarrollar varices esofágicas, ¿verdad? Y estas, pues en algún momento dado van a sangrar. En el contexto del médico general de primer contacto, ¿cuál es la secuencia de acciones que elegiría para este sangrado de tubo digestivo? Recuerden el caso clínico. Reanimación, manejo farmacológico, manejo endoscópico. La respuesta que sigue es manejo farmacológico, reanimación, manejo endoscópico. ¿Cuál es la secuencia en este paciente? Muy bien. Entonces, el manejo, ¿verdad? En todo paciente con sangrado de tubo digestivo alto o bajo, lo primero que tenemos que ver es la intensidad o la magnitud del sangrado, ¿verdad? Y si esta magnitud es como la que este paciente tiene, ¿verdad? Pues es la reanimación, manejo farmacológico y manejo endoscópico. Ahorita lo vamos a ampliar un poquito más. ¿Algún comentario, doctores? No. Bueno, sí, efectivamente, aquí lo primero es que hacer la parte de reanimación, ¿no? Colocar las vías, estabilizar al paciente. Nada más, obviamente, tenemos que tomar en cuenta que estemos en una fase aguda, que esto es importante porque, bueno, finalmente también en el consultorio tenemos datos previos a que este paciente debió de haber mostrado antes de llegar a este punto agudo, ¿no? Que creo que lo vamos a profundizar más adelante, pero este es como los 3 pasos a seguir. Muy bien. Muchísimas gracias por el comentario, doctora. Y esto nos da pie, ¿verdad? Justamente a que pasemos a esta pregunta. Y yo le pediría al doctor Cano, ¿verdad?, su comentario con relación a cuál sería la prevención primaria para este tipo de pacientes con cirrosis, con insuficiencia hepática, en el contexto del médico familiar. ¿Cuál sería la prevención primaria que se debe de hacerle a estos pacientes? Doctor Cano. Sí, efectivamente, como ya se comentó, el diagnóstico principal de la insuficiencia hepática y lo más fácil por cirrosis hepática por alcohol. Si el paciente es manejado en forma inadecuada, va a llegar a estas consecuencias. Entonces, hay que manejarlo primero con una dieta, o sea, una dieta baja en proteínas, que sean proteínas de alto valor como tal. No debe tomar alcohol en ningún tipo de situación. Segundo, tratar de evitar, insisto, las proteínas de tipo animal, sino las de alto impacto, como es pollo, pescado, etcétera. Manejar, si el paciente vimos que tenía un abdomen globoso, entonces tiene ascitis, entonces manejar con mucho cuidado los diuréticos, preferiblemente la espironolactona, y si fuera muy importante, usar otro tipo de diurético de asa, pero de preferencia la espironolactona. Segundo,
En tercer lugar, si el paciente ha tenido ya alguna otra molestia, evitar náusea o vómito, y suponemos que al tener una insuficiencia hepática y cirrosis, el paciente tiene varices, entonces hay que evitar que el paciente tenga una distensión gástrica como tal. Entonces la idea es fraccionar la alimentación de 5 a 6 alimentos y no los 3 habituales que tomaría cualquier persona, sino evitar que el estómago se distienda y que haya un mayor efecto irritativo del esófago. Y evitar que tenga infecciones como tal, y sería de manejo inicial preventivo a un hemorragia de tubo digestivo. Y de ser posible, dado que además de que puede tener una hemorragia variceal, puede asociarse también a un problema de una gastritis y puede darse un inhibidor de bomba de protones para evitar que el paciente pueda sangrar. Eso sería de manejo de una prevención primaria para evitar una hemorragia de tubo digestivo que yo sugeriría. Gracias, doctor. Aquí me surge también el comentario de cómo vamos a poder corroborar el diagnóstico en este paciente. Doctora, ¿qué papel juega la endoscopía? Bueno, la endoscopía es el estudio de elección, pues, para saber la causa, la etiología del sangrado de tubo digestivo alto. La endoscopía siempre va a estar indicada en las primeras 24 a las 72 horas, siempre y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. O sea, nunca saltemos ese paso. Primero reanimarlo y después se solicitará la endoscopía. De acuerdo a los hallazgos, si es una enfermedad variceal por insuficiencia hepática, se hará ligadura de varices esofágicas o incluso la escleroterapia de las varices gástricas que puedan existir, o darle tratamiento específico a alguna causa gástrica, úlceras, lesión de la foie, existen muchas causas, pues se dará el tratamiento específico. Muy bien, muchas gracias. Levanten la mano, por favor. ¿Quién de ustedes con sus pacientes que tiene cirrosis y que de alguna manera ya tiene datos de insuficiencia hepática, le han mandado a hacer en la primera consulta una endoscopía? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Cómo ve, doctora? ¿Sería conveniente una endoscopía desde el inicio? Bueno, existe una escala que se llama la escala de Glasgow, que es una escala que nosotros evaluamos varios factores como la edad, si es mujer o es hombre, el valor de la urea, la presión arterial sistólica. Y de acuerdo a estos valores, nosotros vamos a dar una puntuación. Si es un paciente que tiene menos de un punto, es un paciente que se puede dar de alta y se puede solicitar de forma extemporánea la endoscopía. Pero si tienen de 1 a 6, pues es un paciente que se tiene que hospitalizar para vigilancia, reanimación y solicitarle una endoscopia. Eso es un parámetro que podemos tomar en cuenta para decidir si el paciente se puede ir de alta y manejarlo como externo, o en ese internamiento solicitar la endoscopia. Muy bien. Muchas gracias, doctora. A mí me parece que en relación también a la endoscopía, en su primera consulta, es muy recomendable que ustedes tengan una endoscopía basal de este paciente, porque si la tienen de esa manera basal, ustedes van a poder detectar cuál es el paciente que de alguna manera tiene un cierto riesgo. Las varices, año con año, doctora, me corrige si estoy diciendo algo inadecuado, pero vale la pena que tengamos una endoscopía basal y determinemos desde la primera consulta, ¿verdad? Si este paciente tiene un alto riesgo de sangrado en los próximos años. Y además, ¿verdad? Recordemos que las varices esofágicas van creciendo año con año, ¿cierto o no, doctor? Sí, de acuerdo. Entonces, esto es muy importante que y esto formaría también parte de una prevención primaria. ¿Algún comentario adicional, doctor Scarlett? Sí, bueno, a veces no tenemos justamente la herramienta a la mano, sabemos que a veces no tenemos la manera de mandar una endoscopia de esa manera, así en la primera consulta, porque al final del día la atención primaria también depende mucho del recurso que se tiene. Eso sería lo ideal, definitivamente, pero también recordar que hay muchos datos clínicos. Primero, una historia clínica completa, un interrogatorio completo para el paciente, la exploración física vital. O sea, hay datos
que también el paciente muestra incluso en sus antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en este paciente también recordemos que hay muchas enfermedades metabólicas que están ligados a la parte de hepática, a la insuficiencia hepática. Por ejemplo, si es obeso, si tiene diabetes, lipidemia, o sea, tenemos que hacer toda una valoración completa y saber a quiénes sí y a quiénes no. Por ejemplo, a los adultos mayores hay que checar que tengan, pues obviamente ver sus tegumentos, porque a lo mejor tienen un poquito de anemia. Entonces, esto y complementarlo también con la parte de los laboratorios, ¿no? Ya sé que a veces no se tiene una endoscopía de manera inicial, pero estos datos es importante y hacer la exploración física es vital. Muy bien. Pues bueno, vamos a concluir. El caso clínico da para muchísimo más, ¿verdad? Pero quisiéramos un poquito abordarlo. Doctora Coti. Bueno, inicialmente el tratamiento siempre es endoscópico para hacer una doble terapia endoscópica y tratar de detener el sangrado. Si el paciente vuelve a presentar sangrado en ese internamiento, se vuelve a intentar endoscopía. Sí, o sea, el manejo primario siempre va a ser endoscopía, a menos de que el paciente presente inestabilidad hemodinámica, que por endoscopía técnicamente no sea posible ligar o no se identifica el sitio de sangrado, bueno, endoscopía. Pero antes de eso, tenemos otras herramientas como la angiografía y la inyección selectiva de esa arteria por radiología, ¿no? Entonces, hay otras herramientas antes de considerar una cirugía. En realidad ya el tratamiento quirúrgico es la última etapa, ¿verdad?, para este tipo de pacientes, desde técnicas quirúrgicas hasta procedimientos invasivos como sería la endoscopía, incluso con stents expandibles y demás, infiltraciones, etcétera. Y bueno, pues ya el tratamiento quirúrgico ya es una cosa, pues, Irma, doctora, perdón. Bueno, hay ocasiones que estamos en algunos hospitales que no tenemos el recurso de la endoscopía. ¿Y qué hacemos en ese momento? ¿Qué hace el médico? Porque hay médicos generales que trabajan en algunos hospitales o pequeñas clínicas donde no está el endoscopista. ¿Cuál sería la acción en ese momento? Pregunta importante y pregunta de los 64,000 pesos. 65, doctor. Bueno, ya subió la apuesta. De inicio, si un paciente está sangrando, hay que reanimarlo. El paciente, si lo ven en el consultorio, es bajarlo inmediatamente al servicio de urgencias. El paciente hay que canalizarlo, tener una vena permeable, incluso de nivel central. Vieron ustedes que bajó la hemoglobina, no sabemos cuánto tendría, pero tenía 12 de hemoglobina, estaba taquicárdico, estaba hipotenso. Entonces el paciente, lo primero es reanimarlo. Si no ha llegado el endoscopista, pues por lo menos ir manejando médicamente, tenerlo listo para la reanimación hasta lo más posible, ver cómo está la hemoglobina ya al momento en que estamos viendo, porque puede bajar de 12, estaba hemoconcentrado, tenía 45 de hematocrito, es probable que la hemoglobina al reanimarlo baje abajo de 10 o 9 gramos, entonces quiere decir que el paciente incluso puede requerir transfusión sanguínea y de inicio prepararlo, o sea, creo que meterlo a cirugía con datos de hipertensión portal, el riesgo es muy alto. Entonces, es tener un manejo conservador desde el punto de vista médico y esperar a que se reanime y esperar o llamar al endoscopista. Creo que mi opinión sería diferir la cirugía hasta donde sea posible y el manejo inicial sería endoscópico, como se ha mencionado. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Si les parece, una pregunta, doctora. Buenos días. Alto, quiero entender. ¿Qué tanto recomendarían ustedes como médicos con más experiencia el uso, de ácido tranexámico en el primer nivel de atención? Porque, bueno, personalmente al trabajar en una clínica con recursos muy limitados, sí se cuenta con el medicamento, pero no con otras herramientas como la endoscopía,
inclusive laboratoriales o estudios de imagen. No sé qué tanto se recomienda el uso de este medicamento para este Pues es paciente. desde mi punto de vista, es un medicamento que está ahí. Creo, insisto, yo creo que también podría ser una de las herramientas que hay que diferir, ¿verdad? Todos los medicamentos vamos a tener reacciones, ¿verdad? Secundarias y demás. Creo que este paciente lo que hay que hacer, en este caso en particular, hay que reanimarlo. Y sí se dice que está indicado, pero ya en otro tipo de circunstancias. ¿Algún comentario al respecto? Muy bien. Yo lo diferiría. ¿Ok? Vamos a pasar al caso número 2, hasta donde lleguemos, por favor, porque ya se nos fue el tiempo. Dice, hombre de 75 años con obesidad grado 2 e hipertensión arterial, acude al servicio de urgencias por hematoquesia, tuvo rectorragia hace varias horas, estima una pérdida aproximada de 700 mililitros. A su llegada había dejado de sangrar, niega mareos o dolor abdominal, exploración física, temperatura 36, TA de 110/70, 95 latidos por minuto, 20 respiraciones por minuto, tórax y abdomen normales. Celulares. Esta presentación clínica es más compatible con cuál de las siguientes opciones: diverticulosis, enfermedad diverticular complicada, colitis isquémica. Muy bien, enfermedad diverticular complicada. ¿Qué opina, doctor Carrasco? Gracias. Pues definitivamente este paciente tiene todas las características de un sangrado de tubo digestivo bajo. Obviamente la característica principal, como lo mencionamos al inicio, era la hematoquesia. Recordemos que los pacientes que presentan hematoquesia, el 75-85% de estos va a ser sangrado de tubo digestivo bajo. Hay un 15% que puede ser sangrado de tubo digestivo alto, sobre todo aquellos que tienen un tránsito rápido, ¿no? Entonces digo, pero obviamente este paciente por sus características, obesidad que se relaciona con enfermedad diverticular complicada, la edad, son factores que nos hacen pensar que tenemos una enfermedad diverticular complicada. Y aquí es algo bien importante que por lo regular cuando nos invitan a hablar de enfermedad diverticular me gusta dejar muy claro. La presencia de divertículos es diverticulosis. Una vez que tiene un sangrado, el paciente ya tiene una enfermedad diverticular y no nada más enfermedad diverticular, ya está complicada. ¿Por qué? Porque un sangrado de tubo digestivo bajo asociado a diverticulosis puede llegar a ser mortal. Entonces, este paciente requiere atención médica inmediata, ¿no? Ya dependiendo la situación hemodinámica, niveles de hemoglobina y demás, se verá qué es lo que tiene que seguir con él. Ya que está en ese tenor, me gustaría, doctor, que nos dijera, ¿verdad?, cuáles son las manifestaciones o cuadros clínicos de esta enfermedad diverticular. Desafortunadamente, para un sangrado de tubo digestivo, puede presentarse de inicio debutando así, que el paciente no haya tenido algún otro síntoma, sencillamente agarró y sangró, dice, oye, pero tienes antecedentes de haber sangrado, un gran porcentaje no lo tiene. Entonces, que yo le pueda decir por sangrado de tubo digestivo, que podamos prevenirlo, no es así. Sí tenemos que pensar en pacientes cuando tenemos alguna otra manifestación que puede ser relacionado a presencia de divertículos, pero está más que nada enfocado a dolores abdominales, que ahí va a ser otro rubro de la enfermedad diverticular en la cual sí podemos indicar o podemos prevenir algunas situaciones, pero específicamente para el sangrado, pues no hay una manifestación previa. La manifestación que se da es la presencia de hematoquesia. A veces se asocia a cólicos o a veces a dolor abdominal, pero la presentación de divertículos sangrantes puede ser el primer debut.
Y ya si tiene un segundo presentación, pues bueno, ya tenemos el antecedente de hematoquesia. Este paciente ya debería haber tenido una endoscopía, una colonoscopía que nos hubiese confirmado el diagnóstico, ¿no? Si pudiéramos hacer un cuadrito sinóptico en este momento, lo podríamos decir como enfermedad diverticular, sintomática o asintomática. No, la enfermedad diverticular por concepto ya tiene un síntoma, una manifestación. Una es, la presencia de divertículos es diverticulosis. Y ya cuando estos divertículos tienen un síntoma, entonces ya la clasificamos como enfermedad diverticular. De la enfermedad diverticular hay un rubro que podemos decir complicada y no complicada. ¿Ok? Aquella complicada ya se va a presentar las que son potencialmente quirúrgicas. ¿Por qué una presentación de sangrado ya es potencialmente quirúrgico? Obviamente, no quiero que se lleven la idea de que se operan. La verdad es que cada vez se opera menos enfermedad diverticular sangrante. La que se opera más y ahora con más presentaciones añadidas son las enfermedades diverticulares que están relacionadas a abscesos, ¿sí? A complicaciones infecciosas. Entonces, en el algoritmo queda como enfermedad diverticular complicada. Y en las enfermedades diverticular no complicada quedan aquellas como colitis segmentarias asociadas a dolor tipo intestino irritable, que habría que asociarse a algunas otras situaciones alimentarias, genéticas y demás. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Lo hice bien? A ver, ¿yo le gano o me gana me gana, verdad? En el contexto del médico general de primer contacto, ¿cuál es el primer paso por seguir en este paciente? Colonoscopía de urgencia, enemas evacuantes, egreso a domicilio con cita a coloproctología. La respuesta correcta es colonoscopía de urgencia. ¿Qué opina, doctor, doctora? Aquí el concepto que quiero que se lleven que sí, que así es. Lo primero que tenemos que entender es, y quitarnos de la mente, es los famosísimos enemas varitados. Eso inclusive con los compañeros de cirugía es un batallar. A veces es tanta la desesperación que tenemos que vemos que no para el sangrado, que le ponemos un colon por enema. ¿Y qué creen que sí paran? ¿Pero saben por qué es? Porque el 80% remite solito. Las nuevas guías ya hacen mención, no nada más no recomendable, sino está contraindicado y ya es un acto de mala praxis para que lo tengamos ya en mente. Ya no nada más es, a ver qué pasa, a ver, pues ya. No, ya es una situación de mala praxis. O sea, ya hay implicación legal aquí. Entonces, no utilicemos. ¿Por qué? Si nosotros ponemos enema o el bario, vamos a imposibilitar una endoscopía, o sea, una colonoscopía que nos pueda resolver. Vamos a dificultar una intervención de radiología intervencionista que hoy en día son los métodos que tenemos que utilizar. ¿Ok? En la colonoscopía de urgencia en el 2023 cambia un poco el concepto. ¿Por qué? Porque ya hoy en día hay escalas para poder valorar cuál lleva una colonoscopía de urgencia o no. Esto va en relación a que hay lugares donde no hay el recurso o que la colonoscopia o la endoscopia sale muy cara. Realmente yo los invito a que si tenemos el recurso, todos las hagamos una colonoscopia. Pero si hay score hoy en día que tenemos que saber que existen, que va a marcar la necesidad o no de una colonoscopia de urgencia. Pero en esencia, para mí, llévense el concepto que todo el paciente que tenga un sangrado de tubo digestivo bajo lleva una colonoscopia de urgencia. ¿Sale? No sé. ¿Algo? Buenas tardes. ¿Hay riesgo de perforación al hacer una colonoscopia en un caso de una hemorragia de tubo digestivo bajo por
por presencia De divertículos sangrantes. divertículos. Pues ¿Y si el riesgo es muy alto? No, no. De hecho, el riesgo sigue siendo el mismo que en una colonoscopía. Y hoy en día, con los nuevos equipos y las tecnologías y los entrenamientos, los riesgos de perforación son muy, pero muy bajos. No tengan miedo nunca de mandar una colonoscopía. O sea, la verdad es que el paciente se va a complicar más si sigue sangrando a un riesgo mínimo de una perforación. O sea, no, ya eso ya cambió. Los equipos hoy en día son muy flexibles, son menos agresivos, y eso hace que pues, el riesgo de una perforación sea menor, ¿no? Sí, no, eso no. ¿Y la otra pregunta era? Ah, no, ok, ya. Muy bien. Gracias, doctor. Ok. Es que así soy yo. A ver. La última, ¿en quién es más frecuente la diverticulosis? ¿En mujeres o en hombres? Ya no nos dio el... Está empatado. ¿Cómo ve, doctor? Pues realmente la presentación sí es un poquito más común en hombres. Hoy en día, la verdad es que si me preguntan a mí, en mi estadística, creo que atiendo más mujeres que hombres de la enfermedad diverticular sangrante en mi estadística, pero realmente, pues sí, o sea, el hombre pues tiene más tendencia genética a tener un poquito más de presentaciones de divertículos sangrantes, ¿no? Esa es la realidad. Muchas gracias. Bueno, pues los temas y los casos clínicos dan para muchísimo más, pero en obvio de tiempo le voy a pedir a cada uno de mis ponentes, de nuestros expertos, un comentario final para llevar, yo digo que al consultorio. A casa se nos va a olvidar, al consultorio y para poderlo aplicar. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, yo creo que lo más importante de esta plática es que en el contexto de un paciente que está sangrando, hagamos una adecuada exploración física, una adecuada historia clínica, que sepamos identificar bien, no es una regla, pero siempre identificar si es hematemesis, melena, o si por el contrario es rectorragia, hematoquesia, etcétera, para saber cómo abordar al paciente. Lo primero siempre va a ser la reanimación, solicitar exámenes de laboratorio, transfusiones, etcétera, y de acuerdo a eso pues son los exámenes que tenemos que solicitar, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctora Scarlett. Sí, pues igual coincido con la doctora. Igual la semiología es muy, muy, muy importante. Los datos en los laboratorios también. Creo que también tenemos que hacer énfasis en esta parte. Si tenemos pacientes que tienen anemia, debemos de buscar esas causas. Tenemos que buscar causas de molestias, de dolor abdominal, etcétera. Y algo sumamente importante también es la parte de prevención. Algo, por ejemplo, que olvidamos en el primer caso es decir también a estos datos que tengan que ver con enfermedad hepática, vacunas contra hepatitis, también checar los datos importantes de nuestros pacientes para que no lleguen a este punto agudo. Gracias, doctora. Doctor. Pues bueno, pues más o menos ya les transmití lo esencial que pudiera yo comentar en estos casos. Lo único que quedaría pendiente de mencionarles es, en relación a que sí los he tenido, de hecho tengo un paciente de una demanda, que el paciente se estudió por sangrado de tubo digestivo, le hicieron endoscopías, 2 endoscopías, 2 colonoscopías, cápsula endoscópica, el paciente salía con sangre, el paciente salía anémico y lo que tenía era unas simples hemorroides. Este paciente no le hicieron nunca una buena anoscopía. En el manejo del sangrado de tubo digestivo,
se debe de llevar todo el protocolo. Yo, la verdad, a todos los invito a que si tienen un sangrado y tienen la posibilidad, un paciente con enfermedad diverticular lleva una endoscopía superior por los que ya le comenté. Pero si es francamente rectorragia, lo primerito que tenemos que hacer no es una colonoscopía ni es una rectosimoscopía, es una anoscopía, porque la causa número 1 de rectorragia es enfermedad hemorroidal. ¿Sale? Entonces, una simple anoscopía, se hizo el diagnóstico, al paciente se le curó y pues obviamente se le dio de alta. Después de un mes, el paciente está estudiando. Entonces, una simple anoscopía ayuda a que podamos tener claro a veces el inicio del sangrado que puede ser por rectorragia. ¿Sale? Sí, y finalmente, yo como internista es como ustedes, somos un especialidad generalista y es hacer una adecuada historia clínica que a veces se nos olvida. O sea, cualquier médico, cualquier especialidad médica o médico general, lo importante es una adecuada exploración. Ya comentaba la doctora Scarlett y los doctores, hay que hacer un interrogatorio adecuado, ver los factores de riesgo que pueda tener para un padecimiento y más sangrado tubo digestivo. Igual, lo primero es diferir si es alto o bajo y lo que ya comentaron, pero hacer una exploración completa. A veces, por pena, no le hace una exploración, un tacto rectal o una exploración anal y el diagnóstico puede pasar eso. Entonces, creo que el que llevarse al consultorio es el paciente, hay que explorarlo, los que tienen cabello, de la punta del cabello a las uñas de los pies, para poder hacer un buen diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios y desde luego lo más importante, muchas gracias por su presencia a todos ustedes. Gracias.